Dicen que perro que ladra no muerde, o también que los perros huelen el miedo. ¿Será cierto? A mí me dan temor, pero no creo que sea cuestión de qué tan valiente soy, ¿o sí? Cuando tenía como 17 años, solía reunirme con mis amigos en el parque de mi ciudad. El parque me quedaba como a poco más de media hora caminando desde mi casa, y como mi medio de transporte favorito disponible siempre ha sido después del evitar caminar, solía ponerme mis audífonos y algunas canciones para no aburrirme en el camino. En un callejón divisé a lo lejos algunos autos estacionados de ambos lados de la acera. En la mano derecha tenía mi botella y en el bolsillo izquierdo muchas monedas. Y como si de un atraco se tratara, sentí un jalón del pantalón y una gran descarga eléctrica. Yo nunca he recibido una que sea significante, pero me imagino que así se debe de sentir. Y de repente vi un furioso pitbull. No lo recuerdo muy bien. Las monedas sobresaltaron de mi bolsillo al suelo. Oportunamente, un señor que pasaba en una moto lo ahuyentó con su vehículo. Pude huir sano y salvo. Bueno, medio robado porque no recogí todas las monedas, y la herida de la mordida se me puso de distintos colores. Desde ese día algo en mí cambió. Desde esa mordida, algo en mi sangre, en mi interior. No tengo superpoderes. Tengo sinofobia. Nadie dijo que tener miedo es malo. Desde que éramos changuitos, probablemente era la sensación más confiable de todas, que garantizó por mucho tiempo nuestra supervivencia. En tiempos más modernos, establecimos que ese conjunto de respuestas ante la amenaza que percibimos, esas señales ambiguas que son innatas o aprendidas, le llamamos estado de ansiedad, y cuando consideramos que el peligro está próximo, las señales y respuestas a este conjunto se le llamará miedo. Cuando el peligro está próximo, los animales adoptan estrategias del comportamiento algo intensas, pudiendo exhibir respuestas defensivas como huida descontrolada y como última opción, lucha con el objetivo de incomodar al depredador. ¿Ya ven? Por eso le grito de groserías a los perros cuando me ladran. Y es que viviendo en el país que vivo, no me dejarán mentir que es inevitable encontrarse una jauría de ellos en cada esquina. Y algunos pueden pensar, sí, pero no hacen nada. Quizá tengan razón, pero dile eso a mi amígdala. Esta estructura cerebral que forma parte del sistema límbico es crítica para el condicionamiento del miedo como un proceso de aprendizaje asociativo. A esto le llamamos miedo pavloviano. Un poco de contexto antes. Iván Pavlov, fisiólogo ruso, fue uno de los primeros científicos en proponer que la fisiología experimental podía aplicarse al estudio de la psicología. Para ello utilizaba lo que él llamaba el método quirúrgico, el cual consistía en realizar intervenciones cuidadosamente diseñadas para estudiar el funcionamiento normal del organismo, procurando alterar lo menos posible al animal de experimentación. En uno de sus experimentos más famosos trabajó con perros. Primero les instaló una fístula en el esófago, de manera que el alimento ingerido por la boca fuera expulsado antes de llegar al estómago. Después realizó una segunda intervención. Colocó un tubo directamente en el estómago para recolectar y medir el jugo gástrico producido. Gracias a este montaje experimental, Pavlov y su equipo hicieron una observación inesperada. Los perros no solo secretaban jugo gástrico cuando la comida llegaba a su boca, sino también al ver el alimento, o incluso al observar a la persona que normalmente los alimentaba. Encontraron que, cuando la comida, que en este experimento actuaba como un estímulo incondicionado, se presentaba, producía de manera natural una respuesta: salivación. Sin embargo, si antes de presentar la comida se hacía sonar repetidamente una campana, un estímulo que inicialmente era neutro y no provocaba esa respuesta, ambos terminaban asociándose. Después de varios ensayos, el sonido de la campana por sí solo era capaz de provocar la salivación. En este momento, la campana dejaba de ser un estímulo neutro para convertirse en un estímulo condicionado, mientras que la salivación desencadenada por la campana pasaba a llamarse respuesta condicionada. Y a esto Pavlov lo llamó reflejo condicionado. Posteriormente, psicólogos aplicaron este mismo principio a las emociones. El miedo puede aprenderse por asociación. Lo interesante es que el cerebro no necesita que algo vuelva a ocurrir para reaccionar.
Basta con que un estímulo recuerde aquella experiencia para que el cuerpo responda como si el peligro estuviera presente. Es algo vergonzoso porque cuando suelo caminar por ahí con alguien en la calle y me llego a encontrar algunos caninos merodeando por ahí, pues con mucha vergüenza lo admito. Tengo miedo a los perros y me coloco bien detrás de la persona y sujeto sus hombros, o de plano le digo mejor damos la vuelta por aquí. Ahora que lo recuerdo y me pongo a pensar, había observado años atrás la misma conducta en mi padre. No lo comprendí bien hasta que leí acerca de genética. Y si realmente, además de heredarme rasgos como mi baja estatura o mi sentido del humor, también me pudo heredar miedo, se plantea que una herencia del miedo tendría un impacto positivo en los descendientes. La exposición de los padres a estímulos ambientales como estrés causado por peligros impacta en el desarrollo del sistema nervioso de la descendencia antes de haber nacido. Esto se cree que puede ser una forma eficiente para que los padres informen por medio de sus genes a su descendencia sobre la importancia de las características ambientales que es probable que encuentren en su futuro. Esta transferencia generacional aún se discute. Hemos logrado un gran avance en el estudio del genoma humano y el código dentro de nosotros que nos hace ser justamente nosotros. Sin embargo, aún queda por estudiar la estructura y el funcionamiento de la mayoría de los genes que lo constituyen. Un gran avance para poder explicar estos fenómenos ha sido el desarrollo de la disciplina epigenética, que estudia los cambios en la actividad de los genes que no implican modificaciones en la secuencia del ADN, pero que afectan cómo y cuándo los genes se expresan. En pocas palabras, la epigenética explica cómo el ambiente y la experiencia moldean la expresión de nuestros genes sin alterar el ADN en sí. Recapitulando, conocemos que estructuras cerebrales como la amígdala y el hipocampo están estrechamente relacionadas con el miedo. También sabemos que este puede ser aprendido y adquirido como una conducta. Y también sabemos que existe el miedo transgeneracional, que puede ser heredado. Pero el miedo también existe en la cultura. Hay películas de terror que nos causan una sensación de ansiedad y nos resulta también a la vez placenteras. También puede existir como motivación artística o como una rueda que puede impulsar nuestra vida. Creo que el miedo es de las cosas más antiguas que hemos sentido. Es necesario y aún queda mucho por aprender de él. Y sí, ya para acabar, todo esto es lo que suelo justificar cuando alguien me pregunta: ¿por qué le tienes miedo a los perros?